La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu, un solo Dios. Amén. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, bendito alabado sea su nombre, Señor, Padre eterno. Dios mío, grande es su amor y su misericordia, bendito Rey. Padre, Dios mío, va a ser expuesta su palabra, mi Dios eterno, que no sea palabra de hombre, sino usted usándome como instrumento de su Dios, bendito Padre. Dios mío, que usted ponga aquel carbón encendido en mis labios, Padre eterno, denos aquella sabiduría, aquel entendimiento para poder entender lo que usted nos quiere hablar por medio de este mensaje, Señor bendito. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia del Señor puede tomar asiento. Bendito sea su nombre. Bien, mis amados hermanos, estamos en Mateo 25, del 14 al 15. Y el tema de hoy es la importancia de la responsabilidad. Sabemos que responsabilidad es ser responsable y que la palabra importancia es un valor, carece de valor, calidad y que es algo importante. Entonces vamos a ver por medio de esta parábola la importancia de la responsabilidad. Vemos en Mateo capítulo 25 del 14 al 30, la palabra de Dios nos habla sobre la parábola de los talentos. En la introducción que vimos como el texto principal, nos habla de que el reino de los cielos es como el hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, dice. Por medio de la palabra podemos hablar, nos habla de un hombre rico, podemos decirlo así, porque era un hombre que entrega los bienes a sus siervos, le está dando para que administre la riqueza a aquellos siervos. La palabra nos dice de 3 siervos. No significa que este hombre haya tenido solo 3 siervos a su servicio. Pudo haber más de 10, dependiendo cómo era su lugar de residencia, pequeño o grande. Pero él escogió a 3 siervos para darle o brindarle aquellos talentos que ellos tenían que administrar. Entonces vemos que este hombre rico llama a sus 3 siervos para darles talentos, a unos 5, a otros 2 y a otros 1. Así como lo hacen hoy en día muchos inversionistas en el mercado actual. Vemos que al primer siervo le dio 5 talentos, que en valor monetario es una cantidad grande de dinero. Al segundo le dio 2 talentos y al tercero 1 talento. Los 2 siervos, por medio de la palabra, vemos que tuvieron un rendimiento del 100%. ¿Qué significa esto? Que ellos negociaron y pudieron duplicar la cantidad de lo que su amo le había dado. En cambio, el tercer siervo, en vez de arriesgarse a negociar, a invertir en aquel único talento, dice la palabra que escondió el dinero, que lo escondió bajo tierra y no ganó nada. En aquel tiempo, cuando un hombre o una mujer escondía el dinero bajo tierra, lo consideraban como una persona irresponsable, vaga, perezosa, que no le gustaba proveer en su hogar o en su familia. Las consideraban así. Muchos en ese tiempo, para no perder lo único que tenían o la herencia que les era entregada, escondían el dinero bajo tierra. Entonces vemos que este hombre rico, él regresa, y al regresar va a pedir cuenta de aquello. Entonces los 2 primeros siervos tuvieron aquella inversión, la duplicaron, él los felicitó, pero al tercero, que no hizo nada, lo castiga. Lo primero que nos puede sorprender por medio de esta parábola es la desigualdad. Vemos que este
hombre da diferente a cada uno. Al uno dio 5, al otro dio 2 y al otro dio 1. Pero ¿por qué da esta desigualdad? La respuesta la tiene ahí usted mismo. La puede ver en Mateo 25:15, que Él dio conforme a su capacidad. Él conocía la capacidad de cada siervo, por eso al uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Entonces, mi amado hermano, cada siervo había recibido en sus manos una responsabilidad de dinero de parte de su amo, una obligación. Entonces, sabían que su amo se iba a ir por un tiempo, pero que iba a regresar tarde o temprano. Y al volver tenían que rendir cuentas a su Señor. Eso lo pueden ver en Mateo 25:19. Entonces, una vez que el amo reparte los talentos a sus siervos, se marcha, dice. El amo no interviene en las acciones de los siervos. Él dijo, tú tienes 5, a ti te doy 2, a ti te doy 1. No le dijo, tú lo vas a hacer así, tú me vas a entregar 25 talentos. No le dijo al de 2, tú me vas a dar 10. No le dijo al de 1, tú me vas a dar 5. Le entregó a cada uno, a ti te doy 5, a ti te doy 2 y a ti te doy 1. El amo no le dijo a los siervos cómo tenían que trabajar esos talentos. Ya cada uno iba a decidir libremente qué hacer con ellos. Si lo administraban, si se fugaban, si le robaban al amo, ellos ya sabían, quedaban conscientes de lo que ellos iban a hacer con aquellos talentos. Entonces vemos por medio de la palabra que los 2 primeros siervos negocian y lo duplican. Entonces vemos que el tercero lo entierra. Mientras los 2 primeros siervos pusieron aquellos talentos, dinero en circulación que iban a ganar hasta que el amo regrese, el otro no estaba haciendo nada. Vemos que el que había recibido 5 talentos los negoció, ganó otros 5 talentos y le entregó el doble a su señor, entregándole así 10 talentos. Eso lo puede ver en Mateo 25:16 y Mateo 25:20. El que había recibido 2 talentos también ganó otros 2 talentos, dice la palabra. También le entregó el doble a su señor, entregándole así 4 talentos. Eso está en Mateo 25:17 y Mateo 25:22. En cambio, el que había recibido un talento, vemos que escondió el dinero bajo tierra. No duplicó su talento. No lo negoció porque dice que tenía miedo de perder el único talento que su amo le había entregado. Por medio de lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios, vemos que el amo de estos siervos era un hombre duro, a lo mejor era un hombre exigente. Ya conocían cómo era su amo. Y puede ser también que le tuviera miedo de que le rete si perdía su único talento. Eso lo puede ver en Mateo 25:18 y Mateo 25:24 al 25. Es lo que sucedió con los 3 siervos. Pero el Señor ya regresa, o sea, su amo, el hombre rico. Vemos que ya regresa a su casa y los 2 siervos se le acercan a él y duplicaron aquellos talentos. El que tenía 5 le dio 10, el que tenía 2 le dio 4, ¿no? El amo estaba consciente de la capacidad que tenía cada uno de ellos. Por eso no le iba a exigir al que tenía 5, como decía anteriormente, el quíntuple, que le dé 25 talentos, al que le diera 2, no le va a exigir, tú me tienes que dar 6 talentos, no. El amo se puso contento de que el primer siervo le entregase el doble, como el segundo también le entregase el doble, porque trabajaron, se esforzaron, negociaron para que aquellos talentos se duplicaran. Pero cuando llegó al tercer siervo, vio que no había hecho nada. Pero con los 2 primeros siervos, como en esta parte, él los había felicitado. Eso lo puede ver en Mateo 25:21 y Mateo 25:23, que les dijo bien.
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando ellos decían entra en el gozo de tu Señor, eran que los siervos estaban cordialmente invitados al banquete que organizaba el banco. Entonces, mi amado hermano, el que había tenido solo un talento, sabemos que no produjo nada y que iba a tener un castigo, que había sido improductivo, o sea que no hizo nada de nada, sino que claramente había desperdiciado el único talento que le había dado su Señor. ¿Qué es lo que le dice su amo? Eso puede usted verlo en Mateo 25, del 26 al 30. Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces vemos que el tercer siervo no se esforzó ni siquiera en negociar el talento, lo escondió y ni siquiera se tomó la molestia de ir a depositar ese único talento en el banco para que su amo lo vaya a retirar con intereses. Pero mire lo que le dice el amo a su tercer siervo. Lo llama malo, lo llama inútil y lo llama negligente. Inútil son aquellas personas que no producen, son aquellas personas que no sirven, o sea que no cumplen con las funciones que han sido encomendadas. Negligentes son aquellas personas que son descuidadas o dejadas. Entonces el amo le quita el único talento al tercer siervo que le había dado para dárselo al primero. Entonces vemos que el primer siervo que tenía 10 talentos más uno llegó a tener 11 talentos. Pero ¿qué pasó con el tercer siervo? ¿Cuál fue su castigo? Dice que lo echó afuera en las tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos que Dios a cada persona ha dado una gran variedad de responsabilidades, dones, talentos. En aquel tiempo, talento era como algo, como una prenda, un objeto, pero en este caso vamos a darle como ejemplo de valor monetario, porque también era moneda, como un estatero, como un drama, que eran monedas en aquel tiempo. Entonces vemos que Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que todo lo que nos ha entregado, no me estoy refiriendo al dinero, sino todo de forma general, Él quiere que usted y yo lo administremos de una forma responsable, que todo lo que Él nos ha entregado no lo vayamos a dejar en un estante, en una percha ahí tranquilito, va a trabajar solito como hizo el tercer siervo, y mucho menos ignorarlo, porque Dios, usted y a mí nos dejó responsabilidades, ya vamos a ver más adelante. Vemos que Dios, así como en el ejemplo del hombre rico con los 3 siervos, a cada uno da conforme a su capacidad. Para darle un ejemplo, vemos que en una iglesia existen cargos, ¿no? Hay laicos, hay evangelistas, hay líderes y hay pastor. No todos son pastores, no todos son líderes, no todos son evangelistas. Es conforme vaya a su capacidad, y también es muy importante ahí la búsqueda al Señor. Entonces, mi amado hermano, podemos ver claramente que el amo no lo reta ni lo echa fuera al tercer siervo, no por haberle dado 2 talentos, que era lo correcto, que tenía que duplicarle, o por haberle, no sé, yo tengo un talento, tenía que dar 5, no, sino que él se molesta y lo condenó porque no hizo nada con lo que había recibido, no hizo absolutamente nada. Entonces por eso es que lo echa afuera. Entonces vemos también la responsabilidad tan grande que tenían los siervos, porque dice que conocían a su Señor, porque él dice: tuve miedo y escondí tu talento en la tierra.
Ella lo conocía, sabía cómo era ese hombre, cómo era su carácter, cómo era un hombre a lo mejor firme en su negocio, era inversionista, no le gustaba perder. Entonces vemos que este hombre tenía miedo, pero aún así no se arriesgó ni siquiera a empezar para depositarlo en el banco como el amo le reclamaba. Entonces vemos la importancia de la responsabilidad. En este caso vemos en los talentos de la parábola. Sabemos que la responsabilidad es ser responsable y que importancia es importante, eso lo dijimos al principio. O sea, nos está hablando de que no veamos solamente como la palabra responsabilidad. O sea, que alguien te diga, tú tienes que tener responsabilidad, tú tienes que ser responsable. No, sino saber la importancia de lo que es la responsabilidad. Sabemos que aquella palabra es un valor, pero hoy en día la responsabilidad es un valor que está cayendo en decadencia en las iglesias. Muchos lo están tomando ya como una palabra perdida, como un valor perdido, poca importancia, que a muchos ya no lo aplican. Responsabilidad es cualidad de ser responsable, responder por nuestros actos, estar consciente de nuestras obligaciones y actuar conforme a ellas. Como vimos aquí en Mateo 25, los 3 siervos a cada uno le dio los talentos. Entonces, como se les había dicho, mis hermanos, el amo no le dijo qué es lo que tenían que hacer ni cómo negociarlo. Como una idea, ellos, al ver que su señor se iba lejos, podemos deducir que se fue de viaje. El que tuvo 5 talentos se pudo haber huido, pudo haberse ido. Pero se ve también que él tenía ese respeto a su señor, porque muchos hoy en día podrían hacerlo actualmente. Si tú le entregas una cantidad de dinero, se te van con ese dinero. Pero vemos aquí que ellos tenían ese respeto, esa responsabilidad con sus amos. Estaban conscientes ellos. Entonces vemos que Dios nos entregó responsabilidades, pero ¿cuáles son esas responsabilidades? Nos entregó tanto en la vida secular, en lo espiritual, en nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia y como hijos de Dios. Parece tantas cosas, mis hermanos, parece ser una carga muy enorme que estuviésemos llevando sobre nuestros hombros y muy pesada, tantas cosas que hacer. Pero Dios en su gracia y misericordia, Él nos hace recuerdos sobre este valor porque se lo está teniendo en poco y ya no se lo está aplicando muchas veces. Entonces la falta de responsabilidad nos puede llegar a convertir en personas irresponsables y eso nos puede llevar a tener consecuencias en nuestras vidas y podemos llegar a ser llamados como aquel tercer siervo, malo, inútil, negligente, infiel. Y es algo que no quisiéramos que nuestro Dios nos dijera eso. En Mateo 25:14, el principio, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, lo identificamos aquí como un hombre rico por las riquezas que él reparte a sus 3 siervos. Pero también lo podemos identificar aquí a nuestro Señor Jesucristo, que Él también se fue a la diestra del Padre y está allá en el reino de los cielos, pero que también vendrá pronto por nosotros, por sus siervos, por su pueblo, por su iglesia, porque nosotros somos los siervos de Dios. El primero y el segundo siervo son aquellos hijos que son obedientes y fieles. Y el tercer siervo son aquellos hijos que son desobedientes e infieles. Vemos que el talento en el tiempo de antes era un tipo de moneda, como le decía. La parábola nos lleva a ese momento para darnos una forma de valor monetario para entenderlo un poquito más. Vemos que en aquella parábola nos habla de talentos. Entonces, como hablaba de aquel talento, se deduce que era de un hombre rico.
Ahí había lo que era el talento de plata y el talento de oro. Un talento de plata llegaba a costar en dólares, o sea, si lo queremos ver hoy actualmente, $3.924. Y un talento de oro, $228.900, que son valores aproximados. Entonces, si lo ponemos de ejemplo con los 3 siervos, vemos que al que tenía 5 talentos, usted multiplica, vamos a ponerle con el talento de plata. Le puse con el talento de plata porque el de oro podría ser muy arriesgado. Quizás también el hombre quería probar a sus siervos. Entonces vamos a verlo con el talento de plata. Al que le entregó 5, si usted multiplica $3.924 por 5, al primer siervo, este hombre le estaba entregando $19.620 en su monito. ¿Qué usted podría hacer con esa cantidad? Imagínese. Por eso le digo, existe la posibilidad de que pudo haber huido, pero no lo hizo. Y él, al entregarle a su amo, duplicó la cantidad entregándole 39.000 y pico. Imagínese. Al que tenía 2, eran como 7.000 y algo. Y al entregarle el doble era como 15.000 y algo. Pero el que tenía 1, le ponemos la cantidad de lo que vale el talento de plata en dólares, que era 3.924, le entregó la misma cantidad a su amo. O sea, no hizo nada, no le implicó. Y si él hubiese depositado en un banco, si lo hubiésemos puesto con un 25% de interés, el amo hubiese recibido 4.000 y algo. Entonces imagínense, por eso se entiende la modestia de este hombre rico, de que no recibió nada del tercer siervo. Lo mismo que le entregó fue lo mismo que recibió. Quizás a lo mejor el tercer siervo no se quiso arriesgar porque era dinero ajeno. Nosotros lo vemos bastante, para ellos era una monedita. Como decía, hay otras monedas en ese tiempo, el estatero, el drama. El estatero eran 2 dramas, no una moneda de plata. Nosotros lo vemos poquito, ¿no? Que son 5 moneditas, no más, 2 moneditas, una monedita. Pero ya hablando con valores de dólares, vemos que era mucho dinero. Eso es lo que es el ejemplo por medio de la parábola. Entonces, mi hermano, vemos que Dios nos da a cada uno dones, responsabilidades, talentos, que son habilidades que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos para poner al servicio. Entonces, mi amor hermano, por ponerle un ejemplo en esta parte de aquí, cuando estamos en la escuela dominical, nuestro pastor es nuestro maestro, ¿verdad? Mira, ¿qué le ha dado Dios a nuestro pastor? Le ha dado sabiduría, le ha dado rema, le ha dado aquella revelación de la palabra. Eso es lo que Dios le ha entregado a él, para poner un ejemplo sencillo, básico. ¿Cómo nuestro pastor va a invertir en aquello? Va a estar estudiando horas, va a estar leyendo horas la Biblia, va a estar orando. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que usted y yo, por medio de nuestro pastor, vamos a tener aquel maná fresco, aquella enseñanza nueva, tanto en la escuela dominical como cuando él predica en el púlpito a su pueblo. Y hay un enriquecimiento mutuo. ¿Cuál es aquel enriquecimiento mutuo, mi amado hermano? Que así como nuestro pastor nos enseña, aprendemos de él, cuando un hermano o hermana hace una pregunta o agrada algo más, añade algo más de lo que él está hablando, el pastor también aprende de nosotros. Entonces vemos que en el tercer siervo el amo no se benefició en nada, ya que él no produjo aquel único talento. Entonces Dios quiere que usted y yo veamos aquella parte de ahí, porque todo lo que Él nos da, Él nos pedirá cuentas el día de mañana. Eso lo puede ver en Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta
de sí. Y que mientras más Dios te da, más te va a demandar. En Lucas 13:48. Entonces vemos que la responsabilidad no es simplemente ser responsable, sino también aprender a comprometerse con el cumplimiento de las tareas encomendadas. O sea, cumplir aquellos compromisos que se adquieren, asumir las posibles consecuencias de sus actos y esforzarse por dar más de lo que te piden. ¿Cómo vas a cumplir un compromiso que adquieren? Pongamos el ejemplo, que haya un ayuno congregacional un sábado, pero ese día el pastor no va a poder estar, va a tener que hacer una diligencia. Y porque dice el día viernes y mañana te quedas a cargo. Estás adquiriendo un compromiso de parte de tu pastor. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de venir, si es preciso ser la primera en abrir la iglesia. Si está sucia la iglesia, barrerla, si es posible trapearla, acomodar la silla, esperar al que está dirigiendo, encargarte de los que van a orar, decirle al hermano. Entonces estás adquiriendo un compromiso, estás siendo responsable con lo que te pidió el pastor, porque te dejó a cargo. Asumir las posibles consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si alguien roba, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ir preso. Esa va a ser la consecuencia de su acto. Pero a lo mejor el que robó le dice, no, pero es que yo tuve que robar porque mi mamita está enferma, ella necesita dinero. Pero eso no va a ser una excusa. Igual te van a meter preso. ¿Por qué? Porque tú robaste. Esforzarse por dar más de lo que le piden. Vamos a poner otro ejemplo ahí. Vamos a poner a nuestro hermano Vergara. Suponiendo que no hay nadie en la iglesia, es un día de culto normal, el pastor le dice, Vergara, hazte el favor y se va a repetir la iglesia. Y viene nuestro hermano, va a la iglesia, sacó todo, está afuera. Pero el pastor le pidió solo una cosa a nuestro hermano. ¿Qué fue lo que le pidió? Barrer la iglesia. Pero nuestro hermano ahí como responsable todo, se puso a trapear, se puso a limpiar las sillas, se las puso a acomodar, limpió los instrumentos, colocó el púlpito en su lugar. Pero el pastor le pidió solo que barra la iglesia. Entonces eso es dar más de lo que te piden. Vemos también que la responsabilidad es una moneda de dos caras. La una es la responsabilidad y la otra es la recompensa por ser responsable. Vemos que los dos primeros siervos fueron responsables con los talentos que le habían dado. Los invirtieron y los duplicaron, ¿verdad? Entonces la recompensa de ellos fue recibir una felicitación, un elogio de su amo. Y aparte de eso, los llevó a comer al gran banquete ahí. ¡Qué alegría para ellos! Mientras el tercer siervo, por ser perezoso, lo echaron fuera. Entonces, la responsabilidad a asumir, hay tres claves muy importantes. Es reconocer cuál es nuestra responsabilidad, reconocer ante quién eres responsable y ser responsable o actuar en cada momento de una forma responsable. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, cuando yo me caso, yo estoy casada, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando yo ya me casé, yo sabía que iba a ser ama de casa, porque eso lo había visto de ejemplo en el hogar con mis padres, ¿ya? Entonces, pero a pesar de eso, mi esposo habló conmigo y todo lo que se iba a hacer en el hogar y todo eso, pero yo ya sabía que mis obligaciones es que tenía que lavar, cocinar, barrer, cuando haya niños cuidar de ellos, etcétera, etcétera.
Reconocer ante quién es responsable en este caso vendría a ser mi esposo, ya que él es la cabeza del hogar. Si yo no llegué, por ejemplo, si yo no llegase a cocinar o no llegase a lavar la ropa, es por lógica que mi esposo me va a retar. Y actuar responsable en cada momento, le puedo poner de ejemplo que una vez Jonathan me mandó a calentar el arroz y yo me distraje en el celular, el arroz se quemó. Entonces nos quedamos sin merienda. Entonces yo ahí fui irresponsable porque dejé la cocina encendida y me distraje en el celular. Esos son como ejemplos básicos de lo que le sucede a una ama de casa. Vemos que hoy en día el valor de la responsabilidad, muchos lo están dejando pasar por alto. Muchos cuando hacen una cosita pequeñita, dicen, no, pero es que eso nada tiene que ver con la responsabilidad, eso es algo insignificante, eso es algo sin importancia. Pero a veces esas cosas chiquitas o esas cosas insignificantes que nosotros vemos pueden haber consecuencias. Por ejemplo, en el caso mío que a mí se me quemó el arroz, yo no percibí a tiempo el arroz quemado, pero Jonathan sí. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese ido a bañar o me hubiese ido a otro lado y dejaba la cocina encendida? Pude haber causado un incendio, o ese arroz iba a ser más negro, explotaba la cocina, qué sé yo, por mi irresponsabilidad. Por eso es que dice que va agarrado de las manos, esas cositas chiquitas, esas cositas insignificantes que a veces nosotros no lo vemos o no queremos verlo, va a hacer que nuestra vida se convierta en una vida irresponsable paso a paso. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque irresponsable no te haces de la noche a la mañana, te haces con el tiempo. Y lo mismo sucede cuando te quieres convertir en una persona responsable. Requiere de esfuerzo y muchas veces de sacrificio. Veamos dos hombres bíblicamente que fueron responsables. Génesis 6, del 9 al 22, tenemos a Noé. Sabemos por medio de la historia bíblica que Dios se cansó de la maldad del hombre que había en este mundo y que iba a acabar con todo por medio de un diluvio. Entonces, al ver un hombre justo que era Noé, él decide salvarlo a él y a su familia y le da instrucciones de cómo tiene que construir el arca para que entre su familia, para que entre cada especie y para que entre aquellos que llegasen a creer. Pero sabemos que no sucedió eso, que solo se salvó 8 personas, que es Noé, su familia, hijos y nueras. Sabemos que Noé recibió muchas burlas, recibió muchas críticas. Él también se pudo haber desanimado de lo que la gente le hablaba, le decía, le murmuraba, qué sé yo. Pudo a lo mejor humanamente dado vagancia, pereza, no, ya no voy a hacer nada porque la gente no me cree, ya estoy cansado, qué sé yo. Pero si él hubiese actuado de esa forma irresponsable, no, yo ya no voy a construir el arca, ya me cansé, ya no voy a hacer nada. Ahorita usted y yo no existíamos, así de simple. Él tenía la responsabilidad, una, de obedecer a Dios, de construir el arca. 2, como jefe de familia, construir el arca, sea lo que sea que esté sucediendo a su alrededor, en medio de las burlas, de las críticas, para poder salvar a su familia. Y por medio de él, que se siga creciendo el mundo. Ahora vemos otro hombre, Moisés. Eso lo puede ver en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés fue llamado por Dios. Imagínense el peso tan grande de responsabilidad que recibió Moisés. Dirigir una nación, Israel. Él dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Haya tenido miedo, no voy a saber qué decir, no sé qué voy a hacer. Imagínense la responsabilidad tan grande que Dios le entregó a un hombre, ser líder de una nación.
y de un pueblo rebelde todavía. Y todo eso él tenía que soportar y liderar, sacarlos de Egipto. Estuvo con ellos 40 años en el desierto, casi hasta el borde de la tierra prometida. Sabemos que Moisés no entró, ustedes saben la historia, pero imagínense la carga enorme que tuvo Moisés de liderar a un pueblo rebelde, de que no quería muchas veces obedecer los mandamientos de nuestro Dios, que muchas veces lo atacaban, que muchas veces murmuraban sobre él, que a pesar de que veían las obras y maravillas de nuestro Dios, Israel no quería dejar lo que tenían en sus corazones. También tenemos lo que son los tipos de responsabilidades. Tenemos la responsabilidad personal, que es en lo secular. Sabemos que desde que nacemos, usted y yo, en teoría, no podemos hacer nada, porque nos tienen que dar de comer, nos tienen que vestir, nos tienen que cambiar. Pero a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo responsabilidades pequeñas, como cambiarse de ropa, ya te puedes bañar tú solito, atarte los zapatos, ya puedes ir a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que hay una responsabilidad igual entre el niño y el hombre, pero cuando ya se convierte en hombre, ya ahí el asunto es diferente, porque cuando es niño se encarga, si lo vemos como responsabilidad, de estudiar, y cuando ya es hombre, de trabajar. Podemos tomar 1 Corintios 13:11, que dice: cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. También tenemos responsabilidad con el trabajo, que es el deber de trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 1 Timoteo 5:8, los hombres deben asumir las responsabilidades de proveer en sus hogares. Perdón, no me llamó Chávez. En Romanos 13:1, someterse a las autoridades que hay en su trabajo, sea el jefe, el supervisor, el que esté a cargo de usted. También tenemos responsabilidades con nuestros actos o palabras. Muchas veces, cuando nosotros cometemos algo, para no asumir nuestras responsabilidades, lo que sabemos hacer es echarle la culpa al otro. Podemos ver un ejemplo de eso en Génesis 3:12. Ya muchos saben la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿no? Adán le quería echar la culpa a Eva, Eva a la serpiente, y la serpiente no sé a quién iba a echar la culpa, ya no tenía quién más, pero sabemos que sucedió aquel pecado, de que comieron el fruto prohibido. Ahí en esa parte de ahí también de responsabilidad con nuestros actos, para poder entenderlo un poco más, suponiendo que en la etapa de noviazgo, si llegan a tener relaciones sexuales y la chica queda embarazada, sabe que su responsabilidad es casarse. Y asimismo, con alguna palabra, si llegase a ofender a alguien. También hay responsabilidad con el tiempo. Consiste básicamente en saber administrar nuestro tiempo de una forma eficiente y productiva, porque sabemos que el tiempo es algo que no podemos recuperarlo y es un recurso muy valioso. Saber administrar el tiempo que Dios nos dio. Sabemos que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Eso lo puede ver en Eclesiastés capítulo 3. Sabemos que Dios nos dio 365 días en el año, nos dio 24 horas, y usted y yo debemos administrar el tiempo que Dios nos ha entregado, de cuántas horas le vamos a dedicar a Dios, sea estudiando, sea orando, sea leyendo su palabra, sea haciendo algún ejercicio espiritual como ayuno. Entonces todo eso
tenemos que saber administrarlo. Y también recordar que el tiempo es muy importante y que va conllevado con la puntualidad. Eso significa llegar puntual si lo puede hacer. No vaya a malinterpretar, mis amados hermanos, lo que pueden hacer, porque muchos trabajan y tienen que esperar hasta que el jefe los deje salir. Pero si pudiéndolo hacer de llegar temprano, no se lo hace, se está actuando de una forma irresponsable, porque muchas veces en las cosas de Dios nosotros no lo hacemos. Como le he dicho, si a usted le invitan a comer, le invitan a una fiesta, y lo he visto tanto en inconversos como en cristianos, usted está ahí una hora antes. Pero para Dios, sea en los cultos, o sea en los ayunos, o en alguna actividad que se realice en la iglesia, no hay eso. Entonces, si nos invitan a actividades seculares, como le decía, una fiesta o una invitación a comer, ¿por qué vamos temprano a aquellas actividades y a Dios lo tomamos en poco? Ahí no ponemos excusa. Esté lloviendo, esté tronando, usted está ahí. Estamos ahí. Entonces no hay que poner excusa cuando son las cosas con Dios. Tenemos reglas en lo que es con el tiempo. Según la regla de la puntualidad, estar de 30 a 15 minutos antes de la hora establecida significa que estás a tiempo, o sea, llegaste puntual. Si estás a tiempo, ya llegaste tarde. Y si llegas tarde, ya no estás. Porque la puntualidad significa orden, respeto, responsabilidad y disciplina. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, porque aunque parezca algo insignificante, Dios nos está observando, nos está viendo todito. Amén. Todo nos está observando y el día de mañana le vamos a rendir cuentas. También está lo que es la responsabilidad ética, que es todo lo que se ocupa de reglas de conducta, derechos humanos, cosas de medio ambiental. Eso de ejemplo usted puede tener cuando se le da el asiento a una mujer embarazada, a una persona discapacitada o una persona de tercera edad en un medio de transporte, o ayudarlo a cruzar la calle. También involucra lo que es la responsabilidad ética. También está lo que es la responsabilidad legal, que es cuando usted y yo damos respuesta ante las leyes del país donde vivimos. Por ejemplo, si usted comete algo ilegal, puede llegar preso, ¿verdad? Si usted llega a hacer algo, por ejemplo, cruzar la calle en rojo, ¿cuál va a ser la consecuencia de su responsabilidad por no esperar a que cambie? Va a ser que usted va a ser atropellado. Lo mismo pasa si usted está manejando un medio de transporte, sea un auto, sea una bicicleta, un bus. Eso es todo lo que se maneja en responsabilidad legal. Responsabilidad moral es todo aquello que se toma responsabilidad sobre un suceso o sobre una persona. Tenemos ejemplo. Si botamos una basurita en la calle, que al inicio lo hacemos con una envoltura de caramelo, un vaso, una botella, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? No, pero es que para eso están los barrenderos. Eso es lo que sabemos decir. Pero ¿qué pasa si el barrendero no pasa por esa zona? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? De que esa basurita que yo boté va a tapar la alcantarilla, va a haber contaminación, ¿no? Se van a inundar las calles si llueve, pero lo que hace el hombre es echarle la culpa al gobierno. Y muchas veces, muchos lugares, muchas calles se inundan porque las alcantarillas están tapadas por basura, por nuestra propia culpa.
porque somos irresponsables, no esperamos, aunque sea llevarnos esa basurita en nuestro bolsillo, en nuestro bolso o en nuestra maleta, hasta encontrar un tacho de basura para depositarlo. También está lo que es la autorresponsabilidad, que es la responsabilidad propia de uno mismo, ser responsable contigo mismo, con tu vida, con las decisiones que tú tomas y ser consciente en tu actuar. También es actuar sin necesidad de que te digan. Por ejemplo, si el doctor te prohíbe que no puedes comer ciertos alimentos, es tu decisión si le haces caso o no. Pero si te enfermas, ya no es responsabilidad del doctor, porque el doctor te dijo que no puedes comer esos alimentos. Y así te enfermas o te sucede algo, ya es culpa nuestra. Otro ejemplo en la parte que dice actuar sin necesidad de que te digan. Usted y yo ya sabemos que los días ordinarios el culto empieza a las 6. Tenemos que estar a esa hora. El pastor no nos tiene que decir como niño chiquito a cada rato, porque tú tienes que estar a las 6. Tienes que llegar temprano a la iglesia, porque ya es nuestra responsabilidad. También hay responsabilidad en el matrimonio. Cuando la pareja va a vivir juntos, se guarda fidelidad, respeto y son ayuda idónea el uno al otro. Están en la tristeza, en la alegría y en todo lo demás. Comparten también responsabilidades domésticas. Las mujeres se sujetan a sus esposos, Efesios 5:22. Cuando aman a su pareja como a sí mismo, Efesios 5:25, y el cumplimiento marital, Efesios 7, del 3 al 4. También hay responsabilidad con los hijos, o sea que nuestros hijos tienen que obedecer a los padres, tienen que honrarlos. Eso está en Efesios 6, del 1 al 3, y sujetarse a la autoridad de los padres en Romanos 13:1. Esa es la responsabilidad de los hijos. También hay responsabilidad en el hogar. Sabemos bien por medio de la palabra que el jefe de familia es el hombre. Es aquel que busca el bien en su hogar, tanto para su esposa, para sus hijos, y colabora entre los miembros de su familia. O sea, el papá, la mamá y los hijos, que son la familia que él ha formado. Entonces, como cabeza, el hombre también va a establecer reglas en su hogar, tanto para su esposa como para sus hijos, y repartirán tareas o actividades entre todos. Cabeza del hogar es el marido, eso lo puede ver en Efesios 5:23. Instruir a los hijos también es una responsabilidad en el hogar, o sea, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle lo bueno y lo malo, enseñarle todo lo que es con la moral. Eso lo puede ver en Proverbios 22:6. Dar ejemplo a los hijos, Proverbios 27, y enseñarles a obedecer a Dios y orar por ellos unos por otros. También está la responsabilidad personal, la espiritual, que es cuidar nuestra salvación. El hecho que ya Dios nos dio aquel nuevo nacimiento no quiere decir que ya usted y yo estamos salvos. Tenemos que cuidarlo todos los días, porque si usted y yo nos descuidamos espiritualmente, nos podemos llegar a enfriar, nos podemos llegar a apartar y nos vamos de una al infierno. Entonces nuestra responsabilidad personal en el ámbito espiritual es cuidar nuestra salvación, que está en Filipenses 2:12. También tenemos que tener responsabilidad con nuestra alma. Eso lo puede ver en Marcos 1:15 y Romanos 10, del 9 al 10. Sabemos que cuando éramos inconversos tuvimos la libertad de escoger los caminos de Dios y confesarlo y creer en nuestro Señor Jesucristo. También tenemos la responsabilidad de ser hijos de Dios, que es obedecer los mandamientos, guardarse en santidad y obediencia,
trabajar en la obra del Señor, siendo firmes y constantes, y predicar el Evangelio. Eso lo puede ver en Juan 14:15, Primera de Tesalonicenses 5:23, Marcos 16:15 y Primera de Corintios 15:58. En fin, vemos que hay un sinnúmero de responsabilidades y puse las más importantes, porque si nos íbamos de largo, hay altísimos tipos de responsabilidades, pero ya cada uno lo sabe. Sabemos que Dios nos ha dado esas responsabilidades tanto en lo secular como en lo espiritual, y quiere que usted y yo actuemos de esa forma responsable para no tener que después lamentarnos por las consecuencias que puedan suceder en nuestras vidas por nuestras malas decisiones o toma de acciones equivocadas. Vemos que día a día, por todo lo que usted y yo hagamos, le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Él nos dejó a cargo para cuidar a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos. Todo eso son responsabilidades. Dios te va a pedir cuenta de cómo estás educando a tus hijos, cómo tú estás siendo cabeza en el hogar, cómo tú te estás comportando como hijo de Dios. ¿Qué pasó con los dones? ¿Qué pasó con las responsabilidades, con los talentos que yo te di? No, pero es que yo no sé predicar, yo no sé leer, pero puedes entregar un tratado. Recordamos lo que siempre nos ha dicho nuestro pastor: todos tenemos la mente de Cristo. Si no sabemos de palabra, entregar un tratado, decirle que Cristo ya viene, decirle que Cristo te ama, contarle tu testimonio. Esa es nuestra responsabilidad como hijo de Dios, saber administrarlo. Porque si vas a poner de excusa, no, pero es que yo no sé, yo no estudio la palabra, Dios te va a decir: pero ¿por qué no entregaste un tratado? ¿Por qué no contaste la gloria que hice en tu vida? Todo eso Él nos va a pedir cuenta. Te va a decir: ¿por qué no estás invirtiendo aquel tiempo que muchas veces usted y yo perdemos? Si estamos perdiendo o estamos ganando. Si estamos ganando como hicieron los dos siervos, o estamos perdiendo como aquel tercer siervo. ¿Por qué lo perdió? Entonces Dios quiere de usted y de mí que seamos servidores de Cristo, que seamos buenos administradores, tanto como tenemos nuestras responsabilidades en la vida secular, como tenemos aquí en la iglesia, aquellos que tienen cargos, aquellos que tienen ministerio. Todo eso Dios le rendirá cuenta, tanto al pastor, tanto al líder, tanto a los evangelistas, que son los que predican, e incluso los que no tienen ningún cargo no se salvan. Porque no, pero es que a mí el pastor no me usa, yo todavía no predico, yo no soy líder. Eso no va a ser una excusa delante de Dios, porque te va a decir: pero entonces ¿para qué vas a la iglesia? Ni siquiera escoges una escoba para limpiar mi templo. Entonces vemos que no es solamente responsabilidad y ya está, sino ver la importancia de qué es lo que es la responsabilidad en nuestras vidas. Y Él nos anima a que usted y yo trabajemos arduamente para Él, en especial en las cosas de nuestro Dios, para que nos diga: lo hiciste bien, fuiste un buen siervo, fuiste fiel, entra al gozo del Señor, porque Dios va a medir cada área de nuestras vidas, y eso es lo que Dios nos ha entregado, mis amados hermanos. Mientras más Él te da, Él más te va a demandar. Todo es conforme a la búsqueda de nuestro Dios. No se trata solo de que usted pida sabiduría: Señor, dame sabiduría, pero si no lee, si no está estudiando, no va a poder aplicar esa sabiduría. Entonces, mis amados hermanos, tratar de presentarnos a Dios con diligencia, como Dios ha aprobado, sin tener que avergonzarnos, usando la palabra de la verdad, para que Él nos llame siervos fieles. Bien, mis hermanos, esta ha sido la enseñanza sobre la importancia de la responsabilidad. Vamos a estar orando. Padre Celestial, bendito alabado sea tu nombre, Señor. Bendito Rey, en tus manos están nuestras vidas, Padre bendito. Gracias, Dios mío, por el tema de hoy, Señor amado. Hay que usted siga tratando con cada uno de nosotros, bendito Rey. Que nos ayude, Señor bendito, a tener aquella responsabilidad en cada una de nuestras vidas, Señor,
para el día de mañana que usted nos llame siervo fiel, bendito Padre. En todo esto está en tus manos, mi Dios, y todo se lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.